Amigos del podcast La Máquina, qué gusto saludarlos en este viernes ya arrancando prácticamente el fin de semana con buenas noticias, con buen partido, con una muy buena serie de liguilla, dos muy buenas series de liguilla, también la de Toluca contra Tigres creo que nos dejó muy buenas cosas, pero vamos a usar este podcast por supuesto para hablar de lo que fue el partido de ida, el primer capítulo en el Olímpico Universitario entre Cruz Azul y el América. Yo siempre he pensado que este tipo de partidos ya no importan las formas, ya no importa si se jugó bonito, si se jugó feo. Para mí fue un partido muy trabado, un partido muy cerrado, un partido en el cual queda claro que los dos equipos se respetan muchísimo. Desde que veíamos en la alineación, nos tocó hacerlo ahí desde cancha, a Tito y a mí, veíamos la alineación del América y decíamos, pues el respeto que le tiene Cruz Azul es mayúsculo, ¿no? Y jugar que si va con línea de 5, que si va con línea de 4, y después vimos que era una línea de 4 con Kevin más adelantado, con tres volantes ahí tratando de tener la posesión, pero con mucho, mucho respeto a Cruz Azul, y Cruz Azul también me parece que respeta mucho al América. Un primer tiempo de esos muy difíciles de ver, de esos muy difíciles de poder gozar. En el segundo tiempo creo que se sueltan más los dos equipos. América buscó también hacer gol. Cruz Azul fue mucho más, no solo contundente, sino que terminó generando las de mayor peligro, inclusive después de la expulsión de Nacho Rivero, que para mí no hay ninguna duda, era pues tarjeta roja muy clara, ¿no? Yo creo que con la efusividad que tenía Nacho del gol, pues va y pega muy fuerte, ¿no? Álvaro Fidalgo, y fue una entrada en la cual inclusive pudo haber causado algún daño mayor. Afortunadamente no pasó nada para Álvaro Fidalgo, pero después tuvieron el 2-0 Cruz Azul, porque la más recordada va a ser la de Rotondi, ¿no? Ese error en la salida por parte de Malagón y Rotondi que llega a rematar a segundo poste, pero también está un mano a mano de Ángel Sepúlveda, luego después de la expulsión, o no recuerdo si antes de la Antes de expulsión. la expulsión, Adrián. Antes de la expulsión, después del gol fue, o sea, los dos, tres Ajá. minutos después del gol, viene esa jugada por parte de Sepúlveda que también pudo haber sido el 2-0. Es un 1-0 que Cruz Azul cambia las cosas por completo, porque ahora para la vuelta el obligado es América, ya no es Cruz Azul, pero para mí la serie sigue estando muy abierta, la serie sigue estando cardíaca, y creo que vamos a tener un muy buen partido de vuelta allá en el Ciudad de los Deportes. Mi querido Tito, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el partido? Nos tocó ahí juntos, nos tocó pues una semifinal de ida muy apasionante, pero ¿qué reflexiones te deja? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Adri? Con el gusto de saludarte, de acompañarlos como siempre en el podcast. Abrazo a toda a la gente. Y hoy con una baja importante en el podcast, la baja de la crítica, la de Javier. ¿No? Porque si no ya estaría empezando a ponerle peros a la victoria de la máquina, que no puede ser, que regalamos un tiempo. Bueno, Y era siempre para 3-0 ayer. Siempre Javi en modo aficionado exigente, pero bien lo describías ya, ¿no? Se esperaba, yo por lo menos esperaba un partido, incluso te digo que si bien en el segundo tiempo termina ligeramente rompiendo, pero esperaba un partido muy similar a lo que fue el primer tiempo. Cerrado, calculador, ¿no? Esperando a ver qué hace el rival. Este, en donde pues se sabe, ¿no? Se sabía que hay 90 minutos más por delante y los equipos por lo general tienden a arriesgar o a hacer modificaciones en búsqueda de cuando ya prácticamente se empieza a esfumar la serie, la eliminatoria. Pero bueno, el segundo tiempo rompió, me parece, ligeramente, con un América un poquito más volcado al frente desde el inicio del mismo, con un Cruz Azul que respondía contragolpeando muy bien, que era peligroso por banda, que también avisaba desde la táctica fija. Y fue así como se terminó abriendo el partido, Adrián, con ese gran cabezazo de Rivero, mencionar, ¿no? El esfuerzo que hace Sepúlveda previa a la jugada, porque son dos tiros de esquina, ¿no? Pero una pelota que se iba perdida y Sepúlveda la corre, la rescata. De ahí viene ese primer tiro de esquina que desemboca en el otro, en el que termina siendo después el gol de Rivero. Y bueno, se termina sacando un resultado positivo con todo y que con todo y que no fue y nunca será un partido, una serie sencilla frente a América, para rescatar también cómo se plantó el equipo y con la personalidad que jugó.
con el hombre de menos, esos 20 y tantos minutos que jugó sin Rivero, Porque porque realmente no se sufrió, ¿eh? O no sea, se fueron sufrió 24 muy minutos más el bien. agregado y creo que en ningún momento fue de ya que se acabe, ¿eh? Y creo que Cruz Azul ha aprendido a sufrir, pero también a no pasarla tan mal en momentos así, ¿no? Sí, 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 porque pues ya mencionabas esa del cuate previo a la expulsión de Rivero, pero también vino la jugada esta, la que termina cerrando la pinza Rotondi, la que le da a Jorge Sánchez atrás me parece que a Farabelli, ¿no? Que es el que termina Sí. centrando, y después vino la cerrada de pinza de Rotondi ahí ante la mala salida de Malagón. Pues algunas jugadas polémicas como la mano de Lira, ¿no? En donde, pues yo particularmente creo que si esa mano a lo mejor sucede en mitad de cancha, es una mano que la pitan, que la sancionan. Después de escuchar a todos los expertos arbitrales, pues todo el mundo dice que no, que es una posición justificable, natural. A fin de cuentas, este tipo de acciones lo que siguen haciendo es confundir a la gente, confundir al aficionado, porque si bien aquí somos todos aficionados y amantes de Cruz Azul, pues yo creo que si la pita y te dicen que la mano abarca más de lo que, digamos, debe del cuerpo, digamos, ¿no? Hace más amplio el rango del cuerpo, y la pitan y bueno, a lo mejor te la tienes que comer. Es la verdad, ¿no? Hoy se habla de una mano justificable. Digo, yo estoy muy en contra, Adrián, de cómo está el tema de las manos en el área. Incluso yo Ya creo no que sabes cuál sí, cuál no. Es imposible no, saber cuál mira, sí. soy entrenador de chicos, ¿no? Y le digo, bueno, pues intenten llevar la mano lo más natural posible dentro del área cuando defienden. Porque Lira, por supuesto ¿qué hace? ¿Se corta el brazo? ¿Cómo hace? Pero ya sabes que por lo general defensa, cuando entra al área, mete los dos brazos atrás de la espalda, ¿no? Esa se supone que vas atrás, ¿no? Con los brazos atrás y así era como el Claro, librito, ¿no? que termina siendo un movimiento antinatural del futbolista, el hecho de que yo Claro. tenga que amarrar los brazos atrás para que no me pegue. Yo estoy Pero en antes era así para contra, que no hubiera mano. claro, estoy en contra de la regla desde el vamos, porque vos le quitas la naturalidad del mecanismo al futbolista. El futbolista viene corriendo, ¿no? Y para mí la palabra intencionalidad lo es todo. ¿Me explico? Por supuesto que acá no hay intención, por supuesto que termina teniendo un movimiento natural de ir en el brazo, porque pues, ni modo, no es que lo tiene acá el brazo, ¿no? Lo tiene pegado abajo, ligeramente separado del cuerpo, pero te digo, yo si la hubieran pitado y a mí me hubieran dicho que, bueno, abarca ligeramente más de lo que ocupa su cuerpo, ¿no? El brazo, y lo pitan y a lo mejor no tendría argumentos para refutar de que no lo es. Pero bueno, una polémica más, o sea, porque pareciera que no hay clásico entre Cruz Azul y América que no pueda, Polémica. que se pueda ir en ceros de polémica. La expulsión de Rivero, clara, creo Claro. que te quedabas en la tecla, Adri, porque Nacho, y lo vimos, nos pasó ahí al lado en el festejo del gol. Y ni bien regresaron prácticamente todos los futbolistas a la cancha, se empezó a jugar con una intensidad diferente a la que Sí. se estaba jugando. O sea, el gol prendió a americanistas y a cruzazulinos más de lo que ya estaban. Y obviamente en esa efusividad, pues ya sabes, ¿no? Te ganan las ganas y quieres llegar a cortar una jugada, a meter una patita y bueno, se te fue el pie y bueno, mala suerte para el uruguayo que para mí va a ser una baja brava, va a ser una baja muy sensible, Adri, de cara al partido de vuelta. Sin duda, porque es un jugador que no solo te aporta, ¿no? Desde la calidad futbolística. Y vuelvo a ver la repetición del gol. Es impresionante porque mandan el centro y tú sigues a dos jugadores de Cruz Azul que parece que van a rematar. No me acuerdo si era Chiquete y Jorge. Y en eso aparece Nacho desde atrás, chaparrito, chiquito, entre dos hombres a dar un mazazo, ¿no? De remate. Es impresionante porque es un hombre realmente chico, ¿no? Este chaparrito Nacho, realmente. O sea, no es un jugador que compita bien en cuanto a altura, pero sus movimientos y sobre todo la convicción con la que va y remata es maravilloso, ¿no? Y me parece que pues, es un jugador que te da no solo en calidad futbolística, sino en liderazgo, en jerarquía que muchas veces se necesita, ¿no? Para sacar este tipo de partidos. Creo que es una baja muy sensible, pero también la de Jardine va a ser muy sensible, ¿eh? Que no lo tengan en la vuelta.
Jardine va a pesar bastante. A mí me sorprendió, sinceramente, me pasaban el dato ayer, que fue su primera expulsión como director técnico del América, Tito. A mí, sinceramente, sí me sorprendió cómo se puso, ¿no? Y lo platiqué con la Jun acabando el partido, ahí me lo encontré en el Olímpico, y me decía, no, es que es increíble porque lo que se juega un equipo en una semifinal y cómo están las revoluciones, pues por eso se enojó Jardine. Y le dije, a ver, lo entiendo. Y yo inclusive, mi ¿De sensación en qué se enojó cancha, el Jardines? Si estaba yendo al Bar Santander a claro, hacer la jugada de y Rivero. mi sensación en cancha, Tito, es que en un principio, y no sé si la viste tú igual, que ni siquiera le iba a sacar amarilla a Nacho, ¿eh? Ya cuando vio las reclamaciones, que se quedó tirado Fidalgo, como que dijo, bueno, ahí va la tarjeta amarilla. Esa impresión me dio en un principio a mí, que fue las reclamaciones, y ver a Fidalgo que quedó así, que hasta ese momento sacó la amarilla. Y reclama Jardine, y lo entiendo porque era de roja y era muy clara, pero después cuando va al VAR, no tiene ningún sentido la reclamación, no tiene ningún sentido la forma en la cual se pone, porque está yendo al VAR para ver si lo expulsa, ¿no? Entonces, no tuvo sentido, lo expulsan y después pues va y le reclama, le grita de todo. Y bueno, para seguir con la polémica, ¿no? Y creo que es una imagen que a ver, muchos aficionados de Cruz Azul evidentemente no le va a gustar, pero creo que sigue engrandeciendo lo que es esta rivalidad, porque es una imagen que puede quedar para la historia, Jardine haciéndole así a la afición de Cruz Azul, ¿no? Así tal cual, el tricampeonato al momento en el cual salía de la cancha. Creo que es una imagen que hace más grande todavía esta rivalidad. Muchos dicen, no, pues fue una provocación. A ver, Jardine salió molesto, pero me parece que les va a pesar muchísimo también esa baja en la vuelta, porque si bien va a estar desde el palco y con el walkie-talkie dando indicaciones y demás, el hecho de no tener a la figura de Jardine ahí en banca le va a pesar muchísimo el América, Tito. Sí, 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 sin duda. Yo justo lo decía en línea de cuatro, ¿no? Terminando el partido. Y yo mencionaba literalmente lo que tú dices, Adri, que el hecho de que Jardine le conteste a la afición, primero lo desencajado que estaba, ¿no? Y después que le conteste así a la afición de Cruz Azul, te habla de la rivalidad, de lo grande Claro. de lo relevante, de lo grande que se ha vuelto ya este clásico que no solamente es capitalino, ¿no? Que es clásico joven, sino que ya te empieza a tomar una trascendencia diferente, ¿no? Aunque muchos lo quieran menospreciar, aunque muchos digan que no se puede borrar la historia, nadie está borrando la historia. Estamos hablando de la trascendencia que está tomando esta rivalidad. Y bueno, sí, América también tendrá que pagar, ¿no? Con su ausencia, para mí siempre será fundamental. Y lo puedo hablar un poquito como exjugador de tener a la figura de tu técnico ahí siempre a pie de campo, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer que nosotros estábamos ahí, Adrián, veíamos cómo dos por tres se acercaba Malagón, sobre todo ahí en el segundo tiempo le daba indicaciones, en el primer tiempo veíamos cómo hablaba con Henry, ¿no? Lo tenía prácticamente a la misma altura y le decía y le hacía seña de movimientos y Henry muy atento con su entrenador también. Digo, desconozco si alguno de sus auxiliares también pueda tomar ese rol y tenga la misma, ¿no? El mismo impacto sobre los futbolistas, porque nunca lo hemos visto, bien lo mencionas, siempre ha estado Jardine ahí digamos, en el banquillo, pero sin duda que será una baja importante. A fin de cuentas, bueno, ya Cruz Azul puso la serie, digamos, en modo América. ¿Qué quiero decir? Que ya ahora el que tiene la ventaja es Cruz Azul, ¿no? América llegaba, obviamente, a la serie con la ventaja deportiva por la posición en la tabla. Hoy ya ahora la ventaja por el marcador la tiene la máquina, que coincido con lo que mencionabas, Adrián. Esta serie no está definida. Cruz Azul no puede pensar en un plan de partido de ir a defenderse al Ciudad de los Deportes, ¿no? A cuidar ese No, boleto. contra América no puedes hacer eso. Tú sabes que es un equipo que te va a salir a atacar, que seguramente acumulará mucha gente al frente. Creo que tendremos muchísima área de oportunidad en las transiciones y Ujú. también dependeremos mucho, ¿no? De esa certeza, de esa contundencia que ha tenido este Cruz Azul, por ejemplo, contra León, ¿no? En donde llegaba y te golpeaba, ¿no? Y después a León se le volvía haciendo cuesta arriba la eliminatoria. Pero pues, en términos generales, otra vez, ¿no? Serie apretada, partido apretado, se saca adelante con un gran cabezazo de Rivero y de nueva cuenta, ¿no? Palomear, digo ya a ti que te gustan las estadísticas, te las dejo, pero
una estadística importante, le rompe Vicente Sánchez y Cruz Azul a la América, y Cruz Azul alimenta una racha también ya de 19 partidos sin perder, que también se vuelve histórica, Adrián, ¿verdad? Sí, a ver, con los 19 partidos sin perder, es la segunda racha más larga en la historia para Cruz Azul. Empata la de Juan Reynoso en el 2021 con la cual se ganó la novena. Empata también una de la temporada 73-74 con la cual también se es campeón. Y está a un partido nada más de llegar a 20, que es el récord de Cruz Azul, ¿no? En 1997 con Tena. Entonces, pues es una racha impresionante la que se está haciendo con Vicente Sánchez. Sería una racha mucho más larga si no se hubiera perdido ese partido contra Tigres, te acordarás, un partido en el cual no fue un buen juego para Cruz Azul, pero aún así se quedó cerca, ¿no? De empatar. Imagínate que no se hubiera perdido ese juego, Vicente Sánchez estaría invicto hoy en día y la racha sería, no sé, de 25 juegos aproximadamente sin perder. Así es que lo que está haciendo Cruz Azul es impresionante y le rompió una racha de 17 juegos al América sin perder en liguilla, ¿no? Que es también una racha impresionante. André Jardini lleva 10 series disputadas de liguilla con América, ya ha ganado todas. Vamos a ver ahora si puede Cruz Azul romper también esa racha. Pero creo que te habla de lo que hoy es Cruz Azul, ¿no? No es ese Cruz Azul espectacular, no es ese Cruz Azul dominante, pero es un Cruz Azul que muchas veces con ciertas dudas, pero termina sacando los resultados y gana y empate y saca los resultados que necesitan. Y entonces si Cruz Azul sigue haciendo lo que hasta el momento ha hecho y puede mantener ese invicto el día domingo, si puede alargar de 19 a 20 el hecho de no perder, va a estar clasificando a la gran final. Insisto, no me quiero adelantar mucho porque la vuelta nos va a dar muchas cosas. La vuelta creo que sigue siendo muy abierta, pero Cruz Azul tiene grandes posibilidades de estar en la gran final. Si en estos momentos fuera la final, sería Cruz Azul contra Toluca. Toluca, el superlíder del fútbol mexicano. A ver, Tito, ¿cómo se puede reemplazar a Nacho Rivero? Ayer lo platicábamos y yo te lo decía previo al partido, yo tengo la impresión de que Nacho iba a estar jugando a la par de Sepúlveda y en cuanto arrancó el partido vimos que así era. Yo creo que va a mantener a Bogusch en la alineación. Para mí Bogusch no tuvo un gran partido, tuvo un buen disparo arrancando el partido, minuto 5, minuto 6, pero después creo que le faltó participación. No sé, Tito, si lo mejor sería poner a Bogusch junto a Sepúlveda, quitarle ciertas responsabilidades defensivas, quitarle tanto recorrido defensivo, ¿no? Que creo que Bogusch no está hecho para eso. Bogusch está para tener el balón mucho más adelante y tal vez que la baja de Rivero se termine reemplazando más en la media cancha. ¿Con quién? Con Alexis Gutiérrez, tal vez, ¿no? Algún jugador de ese tipo. Pero tú cómo lo ves, ¿cómo crees que ajuste ahí tácticamente Vicente? Me O parece que Farabelli. lo que mencionas es lo más lógico, Adrián, porque aparte termina siendo un poquitito el ajuste, ¿no? Ya sobre el final del partido, con Lolo acompañando a Lira y a Charlie, porque no veo a Lira volviendo a la central para este partido, Qué incluso partidazos se pensando. aventaron los tres centrales, ¿eh? Sí, 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 lo hizo muy bien Piovi, no se le notó la falta de ritmo. Entonces, la línea de 5 no va a cambiar, Adrián. Y el mediocampo yo creo que sí, va a ser reforzado con Farabelli, acompañando a Lira y a Charlie. Y a mí, sí, a ver, lo decíamos ayer, raro verlo al polaco jugar, ¿no? Tan retrasado, incluso con tareas un poquito más defensivas, aunadas a las ofensivas, que por supuesto le tiene que dar al equipo partiendo un poquitito más de la base de la jugada, lo cual lo hizo, pero obviamente creo que el hecho de a lo mejor tenerlo un poquitito más fresco hacia el frente le puede beneficiar a Cruz Azul. Para mí va a ser ese el equipo, ¿eh? Con Bogusch acompañando a Sepúlveda, teniéndolo tal vez a Romero como posibilidad, teniéndolo al Guti como posibilidad. No hay mucho más, Adrián. No. Incluso te diría hasta Giacomakis, ¿no? Poder a lo mejor meter una doble punta con el griego y Sepúlveda para hacer que América tal vez no se te vaya tanto al frente, ¿no? Como fijar un poco a la base central, a la base de la línea de cuatro. Digo uno pensando en voz alta, pero me parece que lo más lógico es que inicie así como lo comentamos, ¿no? Con Farabelli incorporándose ahí en el medio campo y adelantando a Bogusch
a acompañar a Sepúlveda. Yo creo que va a ser eso, así tal cual veo al equipo, sobre todo con ese regreso de Farabelli. La buena noticia para Cruz Azul también se mantiene en actividad, ¿no? Pensando en CONCACAF, recordando que en caso de quedar eliminados, por ejemplo, en cuartos de final eran 20 días de inactividad, en semifinales pues, son como 12, 13 días, y llegando a la final pues ya estás mucho más cerca, ¿no? Entonces Cruz Azul también requerirá de eso para tener al equipo pues bien, ¿no? No solo en esta liguilla, sino también pensando en lo que será la CONCACAF el próximo 1 de junio. A mí me da la impresión de que la saga dio el mejor partido de la temporada. Lo de Jorge Sánchez ayer, muy, muy bueno. Muy buen partido de Jorge Sánchez, muy buen partido de Piovi. Chiquete lo veo con una confianza bárbara, no solo en defensa, donde fue impasable y donde su velocidad creo que le está ayudando mucho a Cruz Azul, sino también hasta inclusive en conducción, ir al eje de ataque, animarse a ir por sorpresa. Rotondi, muy buen partido el de ayer. Hay que ver cómo salió, ¿eh? Yo lo vi al final con algunas molestias en la La rodilla. última jugada que se le En la tiró a última, Rosso. que, a ver, yo le aplaudo Tito a Rotondi, porque después de las últimas jugadas que ha tenido, cualquier otro diría, no me barro y ya no voy con confianza a hacer una cobertura defensiva. Rotondi se animó, se tuvo la confianza, se barrió. Creo que a todos los aficionados de Cruz Azul les dio un paro cardíaco en ese momento, pero sacó el balón limpio, ¿no? Pero en esa jugada sale con una molestia en la rodilla. Sí, 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 ya era el final del partido, ¿no? Quedó rengueando ahí, cojeando. Tiene el día de hoy, el día de mañana para ponerse bien, para estar bien. Esperemos que no pase a mayores. Pero bueno, también te habla, o sea, a ver, lo conocemos a Rotondi, sabemos que siempre juega al filo de la navaja, ¿no? Al límite. Y ayer dio un partidazo. Kevin Álvarez lo soñó, me parece, anoche no lo pudo pasar ni una vez No le adentro. ganó un solo duelo individual, ¿eh? Un Ni duelo uno. ni mano a mano. No sabía si encararlo para adentro, si encararlo para afuera, si buscar driblarlo, si tirarse la larga. No lo pasó una vez. Y bueno, después es el ADN del tipo. Yo sé que trae una carga importante con lo sucedido, ¿no? En las anteriores eliminatorias con América, pero cuando tú también estás hecho de una sola pieza, ¿no? Pues es muy difícil traicionar a tus ideales. No digo que no puedas tener la capacidad de mejorar, de estar más atento en algunas cosas, de evolucionar, como quien dice, ¿no? Pero en este tipo de jugadas, ¿viste? Sobre todo la gente que juega atrás y que juega también ocupando tanto recorrido, porque eso también es un tema. No es lo mismo jugar como defensa, en donde tienes una quintita, como delantero, en donde pues también tienes un espacio a lo mejor más chico que recorrer, que cuando juegas como carrilero, ¿no? Que tienes que ir hasta allá al fondo a centrar y a darle amplitud y profundidad a tu equipo y de repente tienes que volver a marcar al lado del stopper, ¿no? Del otro central para también que no te lastimen y muchas veces, ¿no? Esas distancias son las que te hacen llegar así al límite. Entonces pues bueno, se juega al límite de la navaja. En otras, pues no terminó saliendo tan bien porque también las decisiones arbitrales fueron en contra y en esta salió bien, aunque como dice, yo estaba ahí al lado contigo y pues, se me paró el corazón, vi para allá y como encima nos quedaba en la otra punta la jugada, pues también casi se me para el corazón, ¿no? Casi me muero cuando lo vi. Sí, sí, sí. Pero cuando vi que Dilrosun no cayó y se levantó rápido, ahí respiré. Dijiste, no pasó nada. Y a ver, y ya para terminar el podcast, Tito, ¿qué movimientos podría hacer América? ¿No? Porque creo que hoy Cruz Azul conoce perfectamente al América y este América conoce perfectamente a Cruz Azul. Se enfrentan tantas veces en un año que ya se conocen a la perfección. La otra vez lo veía en la entrevista de Lorenzo Farabelli con Pepe del Bosque, muy buena entrevista, por cierto. Y Farabelli ya analiza tal cual al América y dice, esto es lo que les duele, pero esto es lo que nosotros hacemos y esto es lo que nosotros buscamos. Creo que ya hay un estudio tan fuerte, ¿no? De ambos equipos, que muchas veces es difícil sorprenderlos. Y lo decía Jardine en la conferencia de prensa previa,
Cruz Azul es un equipo muy camaleónico, no cambia tanto atrás, pero la media cancha siempre hace algo diferente. Y Jardín es un tipo que también sorprende. Ayer a mí lo de Jonathan Dos Santos me sorprendió, porque los reportes previos eran que no estaba y que no estaba y que no quedaba y que a ver si podía volver. Y en eso vuelve y vuelve directo para ser titular en un partido contra Cruz Azul. Y Cendejas a la banca, ¿no? Lo decíamos por molestias, por tema estomacal, ¿no? Lo de Cendejas. ¿Qué cambios vislumbras de América para enfrentar a Cruz Azul? Yo de entrada creo que va a ir con Cendejas de arranque, ¿no? Yo creo que va a ir Cendejas sí o sí de arranque. No sé quién sea el sacrificado, no sé si Jonathan Dos Santos y tal vez jugar nada más con dos volantes y no con tres, aunque también pues por ahí sacrificas bastante en la media cancha, ¿no? Y le das la oportunidad a Cruz Azul de tener más el balón. No sé si jugar nada más con un punta y quitar a Dávila y tratar de optar más por la generación. ¿Tú qué ves, Tito, que pueda moverle Jardine para la vuelta? Mira, Adri, creo que, bueno, Cendejas va a ser de la partida, sin ningún tipo de dudas. Para mí puede llegar a jugar Valdés en lugar de Dávila y volver un poquito a las bases. El tema es que, a ver, a lo mejor incluso Dávila puede llegar a cargarse alguna banda, porque el chileno puede jugar ahí, sabemos que puede jugar cargado a alguna banda. Ayer Valdés cuando entró a jugar como volante por izquierda. No digo que lo vaya a hacer en la vuelta, no creo que lo vaya a hacer en la vuelta. Sí veo en la contención a Chiquito y a Fidalgo. Sí veo, o salvo que quiera jugar con Jona y Chiquito en la base y jugar con Fidalgo como media punta, ¿no? Y cargar a una banda Cendejas, cargar a la otra, puede ser Dávila, puede ser el mismo Aguirre, ¿no? Que venga a trabajar a una banda, ¿no? Y después, cuando el equipo tiene la pelota, que se sume como un centro delantero más. Pero sí creo que va a ser más ofensivo. Me parece que uno de los sacrificados puede ser Kevin Álvarez, que no tuvo un buen partido ayer. Si bien sabemos que Kevin te da la posibilidad de pasar simplemente con un recorrido de línea de 4 a línea de 5 o viceversa, me parece que sufrió con Rotondi y puede llegar a volver a sufrir en la vuelta. Entonces, para mí ese puede ser un ajuste. O que vuelva a apostar a la alineación que jugó contra Pachuca, que es Ujú. no prescindir de Jona, jugar con la doble contención que ya mencionamos, ponerlo a Cendejas por izquierda, ponerlo a Kevin por derecha y después ver si mantiene las dos puntas con Dávila y con Henry, si juega con el Toro, o, perdón, con el Búfalo y con Henry, si juega con Valdés y con Henry. Ahí tiene variantes, ¿no? Pero me parece que puede llegar a ir un poco por ahí. Digo, que va a tener o sea, o sea, no esperemos a ese América. Yo, bueno, yo en esta serie que viene, perdón, en este partido que viene, no espero nada que no se pueda prever desde el vamos, ¿me explico? No es como anteriormente que, bueno, se jugó sin nueve, pero había ausencias, o sea, tenías mucha más tela de dónde cortar, Adrián. Hoy me parece que, ahora sí, es que qué va a buscar América, ¿no? En dónde va a buscar hacerse fuerte. Yo creo que sería, a lo mejor, si me pongo en los pies de Jardine, creería que tengo que tener mucha gente en medio campo, ¿no? Intentar quitarle la pelota a Cruz Azul, ¿no? Generar, o sea, buscar la generación por el centro para terminar mucho por afuera, ¿no? Explotar las bandas. No sé qué tanto te pueda llegar a beneficiar el jugar con dos puntas, porque obviamente Cruz Azul al tener tres centrales, pues le das referencia de marca, ¿no? Y es bueno, es importante para un equipo que defiende. Pues yo voy, ¿no? 3 sobre 2 y el líbero siempre pues está atento ahí a cualquier cobertura. A lo mejor cuando juegas con un punta que se mete por lo general con el líbero, ¿no? Y tienes a otros tipos de futbolistas en donde ellos pues ya no le dan tan referencia a los centrales, o en donde el central pues tiene que romper mucho más afuera de la zona, pues, le puede generar cierta complicación. Digo, es estrategia, ¿no? Todo puede suceder, Adri, pero yo creo que podría venir un poquito por ahí, prescindir de un punta, buscar más generación, que ayer le faltó a la América, porque sí le faltó,
el hecho de que Fidalgo también lo haya tenido muy cargado a banda izquierda, me parece que no le favoreció, ¿no? A la generación, a ese rompimiento de líneas por el centro. Entonces, Claras no genera una sola América, ¿no? O sea, me parece que hay una de no, no, Kevin, ¿no? la de Kevin es clara, Adrián. Pero, La pero, volví a pero, vivir ayer, no teníamos monitor, pero esta pero no mañana. es una jugada generada por América, es una Ah, jugada no, en no, la cual no. No, no, es un general. error de Vita que lo deja, pero realmente que le generara a América, muy poquito. Sí, no, esa es un error de Vita que lo deja en mano a mano y no pueden hacer ese tipo de errores en una semifinal. Pero generadas realmente muy pocas. Por ejemplo, la de Dávila que estrella en el poste, yo estoy seguro que busca Ah, centrar. ese Muchos centro, decían, no la vi, le pegó mal. es que Mier regala mucho el primer poste. Y si estás pegado a primer poste, dices, no, pues mejor No, tenías que no estar llegas afuera a porque había que cortar. cortar. Le pega mal y casi le No, sale un pero aparte golazo. no te lo esperas, no te lo esperas. Claro. Como portero y como delantero, y aparte cómo se da la jugada, porque Dávila va forcejeando con Dita, se le alcanza a meter y él quiere centrar. Y obviamente creo que por el mismo forcejeo se desestabiliza y prende mal a la pelota y casi la clava en un ángulo. Pero bueno, a veces también ese tipo de acciones, por ejemplo, yo que soy un tipo muy cabalero y todo, yo creo que de alguna manera te manifiestan los momentos de los equipos. Sin duda. No, en otro momento donde vos andás de patas para arriba, se te clava en el primer palo al ángulo y vos decís, no, no me jodas. Y cuando andás con cierta suerte, cuando andás de vena o cuando las cosas vienen saliendo, pues esa pega en el palo y sale y después le queda otra y la termina volando, ¿no? Entonces, creo que Cruz Azul sigue teniendo, ¿no? Esa dosis de fortuna en los momentos que se necesita. Y yo cuando acabó el partido justo lo dije, ¿eh? Este era el clásico partido que antes Cruz Azul lo perdía, ¿no? Que Cruz Azul, híjole, no jugó mal, estuvo parejo, pero lo perdía. Y ahorita Cruz Azul empieza a sacar este tipo de resultados y creo que tiene que ver mucho la jerarquía que tiene Cruz Azul. Y ya por último, como forma anecdótica, en el tiro de esquina del gol, me volteo con Gibran Araige y le digo, aquí va a caer el gol en el tiro de esquina y cae el gol ¿Te lo y vaticinaste? sí, 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 se lo adelanté. Entonces, de cábala lo voy a agarrar. Una jugada la voy a agarrar ahí de que Hay que va a ser la del agarrarlo. gol y se la voy a No, yo cantar. estábamos ahí juntos, no me percaté justo de eso, estaba viendo el tiro de esquina Ajá. y cae el gol de Rivera y yo me doy vuelta y lo empiezo a gritar y cuando me doy vuelta tenía a toda la banca de la América calentando atrás nuestro. Digo, Tenías a 3 metros allá el Búfalo nadie Aguirre me lo medio tomó a mal ni enojado. nada, pero bueno, no estuvo mal gritárselos ahí un poquito en la cara. A 3 metros tenías allá al Búfalo. Pues Vitito, ya nos vamos. Todo por hoy en el podcast de la máquina. 1-0 el capítulo de ida. El lunes nos vemos. Independientemente del resultado que sea, yo estoy seguro que va a avanzar Cruz Azul. Confío en ello. Creo que es un semestre el cual pintaba para ser muy distinto, ¿no? En enero. Y hoy nos está sorprendiendo con resultados, con efectividad y sobre todo invicto frente al América en el 2025. 4 partidos y América no le ha podido ganar ninguno a Cruz Azul en este 2025. El lunes aquí estaremos en el podcast La Máquina con todo el análisis del juego de vuelta. Abrazo a nuestro productor Giancarlo Blanco, abrazo a Javier Alarcón, Chaco Jiménez, Paquitos del Cielo, mi querido Tito. Nos vemos el lunes. Éxito a la máquina el domingo en el capítulo de vuelta. Abrazote a Abrazo, todos. abrazo, éxito.